Abuelos muertos al lado de abuelos abandonados y cientos de pacientes que escapan. No pasaría nada de eso si tuviéramos hospitales del Padre Pío por todo lugar, así como el que él fundó. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y en esta cuarentena, este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Estamos en la cuarentena y van llegando noticias de todo tipo. Entonces, noticias cada vez más terribles una de la otra. Es tanta la información que a veces no tenemos realmente información, sino desinformación. Las cadenas en WhatsApp son una cosa terrible porque uno ve allí cuánta cosa se le puede ocurrir a un ser humano, sinceramente. Pero esta noticia del Clarín me impactó mucho por el título. Dice, coronavirus en España, : ancianos abandonados, pacientes que escapan y más de 900 detenidos por no cumplir la cuarentena. El coronavirus hemos hablado ya, yo les voy a dejar aquí en las recomendaciones el video donde analizamos si este coronavirus es un castigo de Dios, así que ustedes lo pueden ver allí. Esta parte de los 900 detenidos que no cumplieron la cuarentena es sencillamente porque es una sociedad descristianizada y que precisamente no comprende aquello que vimos en ese video. También porque no comprenden algo que también ya vimos en otro video, y es los consejos que el Padre Pío nos da para amar más a Dios y confiar más a Dios, que también lo dejamos aquí arriba. Precisamente todas las consecuencias alrededor de este coronavirus son porque no entendemos eso. Ahora bien, aquí vamos a analizar lo de los ancianos abandonados y los pacientes que escapan. Esta noticia es bastante fuerte, porque yo digo que si hubieran hospitales del Padre Pío por todo lugar, esto no pasaría. Precisamente lo que vamos a saber. ¿Qué tenía en especial el hospital del Padre Pío? No sé si ustedes sabían, porque el Padre Pío construyó un hospital, él fundó un hospital. Ese es el tema de hoy. Bueno, y antes de comenzar, como siempre les estoy pidiendo, denle me gusta a este canal. ¿Qué pasa si ustedes le dan me gusta? YouTube lo recomienda cada vez más. Y recuerden ante todo que aquí abajo ustedes pueden dejarnos sus comentarios. ¿Y qué me pueden ustedes comentar? Cualquier cosa acerca de este coronavirus, por ejemplo, ustedes cómo lo están viviendo, también para confortar a otros. Si este video les ha hecho bien, dejarlo en los comentarios. No duden de esto, eso le puede hacer mucho bien a muchas personas, así que no lo dejen de hacer. Y aquí abajo hay un link. En ese link ustedes se pueden inscribir para la misa de súplicas al Padre Pío. Durante este coronavirus, después del coronavirus, regresar a la normalidad entre comillas, debemos pedir desde ya al Padre Pío su intercesión y a nuestro Señor en la Eucaristía de que Él nos proteja ahora y después de este coronavirus también, es decir, siempre. Además, porque como están diciendo desde la Universidad de Harvard, una vez el virus entra en la vida del hombre, ya permanece para siempre. Así que es una cosa bastante complicada. Pidámosle entonces, inscríbanse en la Santa Misa y ustedes se hacen partícipes de la Santa Misa de manera gratuita. Es decir, es una cosa gratis y la Santa Misa, de hecho, es un bien inmensamente infinito que no tiene un valor, pero siempre se paga un estipendio. Aquí nosotros pagamos el estipendio por usted, así que inscríbase para la Santa Misa. ¿Y por qué la gana gratuitamente? Porque ustedes se inscriben, se suscriben al canal, le dan a la campanita, lo comparten y así pasan a estar inscritos en la Santa Misa de manera gratuita. Entonces, eso es lo que siempre les estoy pidiendo, y recuerden que lastimosamente no vamos a poder hacerlo ahora. Yo quería intentar que fuera ahora, pero no se va a poder. Y es que esta imagen del Padre Pío está en todos sus hogares, que el Padre Pío vive en este hogar, sería el letrerito para colocarle. El Padre Pío vive en este hogar, lastimosamente todavía no lo podemos mandar, pero yo quiero que usted y yo nos unamos para que hagamos posible no solamente que esta imagen llegue a todo lugar, sino también que la devoción al Padre Pío aumente inmensamente. Muy bien, no nos alarguemos más en esa parte. La noticia del Clarín, como les dije, tiene ese título: ancianos abandonados, pacientes que escapan. Hay un extracto de esa noticia que dice: las escenas, sin embargo, se vuelven cada vez más trágicas.
en medio de este coronavirus las escenas realmente son muy trágicas. Durante los operativos de desinfección en residencias de ancianos, las unidades de emergencia descubrieron a algunos abuelos en situación de abandono. Ahora miremos esto, escuchemos esto. Conviviendo con otros muertos por coronavirus, es decir, tenemos los ancianos, unos abuelitos que son la población que más afecta el coronavirus de una manera más fuerte, porque son los que más mueren, los ancianos. Ellos están al lado de pacientes que estuvieron contaminados y ahora están muertos, entonces están los cadáveres allí. Ellos están abandonados, no tienen ninguna protección. O sea, imagínense una escena como esa. Es una escena aterradora. Luego habla el jefe del Estado Mayor de Defensa y dice: cuando algunas de nuestras unidades militares han acudido a algunas residencias para proceder a su desinfección, es decir, están limpiando las residencias, que si no fuese así, es decir, si no fuese porque ellos están limpiando las residencias, no se hubieran dado cuenta de esto. Se han encontrado con algunas personas fallecidas, hecho que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Entonces ellos encuentran personas fallecidas abandonadas. O sea, nadie había reportado que habían fallecido. Y lo peor es que están al lado de otros ancianos que están abandonados. Hasta seguramente ellos ni sabían que habían estos muertos allí. Es decir, es una situación fuertísima. Ahora, ¿por qué se produce todo eso? La respuesta es sencilla. Porque nosotros tenemos hoy día un mundo que se preocupa por guardarse a sí mismo, guardar su cuerpo más que su alma, y guardar su propio cuerpo y no el de los otros. O sea, no hay caridad, se puede decir. Podríamos decir, no tenemos caridad. Ahora bien, el Padre Pío vio eso. A él le tocó ir al ejército y cuando él estuvo allí vio que había una necesidad muy grande de tener hospitales y hospitales buenos. Entonces les voy a leer un extracto del libro del Padre Ángel Peña que se llama San Pío de Pietrelcina, estigmatizado del siglo XX. En el capítulo 8, que habla de sus obras, y el título de este capítulo, bueno, el subtítulo mejor de este capítulo es Casa sollievo della sofferenza, ¿no? El alivio del sufrimiento. Yo no sé italiano, así que me disculpará. Casa sollievo della sofferenza, Casa del alivio del sufrimiento. Fue una obra gigantesca que el Padre Pío pudo realizar por la gracia de Dios y ayuda de millones de personas en el mundo entero. Cuando el Padre Pío comenzó las obras, él quería hacer un hospital. Hasta sus propios hermanos religiosos pensaron que era una utopía, eso no va a poder ser realizable. Y que hacer un hospital en aquella zona precaria era desde todo punto de vista algo inconveniente, por decirlo menos. Entonces el Padre Pío dice: yo me embarco en hacer un hospital en esta región. Es una región precaria, esto y aquello. No importa, vamos a hacer un hospital. Ahora, ¿por qué el Padre Pío quería hacer un hospital? Porque él quería que fuese de unas ciertas condiciones, tuviera unas ciertas condiciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya en 1925 el Padre Pío, con ayuda de algunos voluntarios colaboradores, fundó un pequeño hospital civil, San Francisco, con la finalidad de que las curaciones de los pobres fueran gratis. Eso es muy importante. Aquí entra también un aspecto muy bonito. Nosotros que estamos bajo el auxilio del Padre Pío, ustedes, yo, hacemos lo mismo que el Padre Pío, se puede decir. ¿Por qué? El Padre Pío logró construir un hospital gigantesco con las mejores, digamos, la mejor calidad, y sobre todo en esa región donde nunca se hubiera imaginado una cosa así si no hubiera sido por el Padre Pío. No fue el Estado, sino que fue el Padre Pío, para atender gratis a los pobres y para que la atención fuera de primer nivel. Pero ¿cómo él lo hace? Gracias a la ayuda de millones de personas. ¿Usted quiere ayudarnos? Empecemos entonces compartiendo este video, suscribiéndose a este video, dándole me gusta a este video. Todo ello hace parte de un todo en el cual ustedes nos están ayudando. Así como el Padre Pío quiso tener ayuda y necesitó ayuda para hacer este hospital, también nosotros necesitamos, y yo necesito de su ayuda para poder lograr que el Padre Pío sea conocido en toda nuestra nación y sobre todo que ustedes se hagan partícipes de los hijos protegidos del Padre Pío. ¿Y quiénes son los hijos protegidos del Padre Pío?
vamos a consolidarlo. Estamos ya creando la página web del Padre Pío para saber todo del Padre Pío y para que ustedes sepan qué son los hijos protegidos del Padre Pío. ¿Qué son esos hijos que ayudan al Padre Pío y que junto a mí difunden el mensaje del Padre Pío, su vida, sus milagros? Eso lo dejamos pendiente. Muy bien. En 1925 el Padre Pío, con ayuda de algunos voluntarios colaboradores, fundó el pequeño Hospital San Francisco. En 1938 hubo de cerrar sus puertas debido a los daños ocasionados por el terremoto de ese año. Y entonces nació su gran idea de construir el hospital alivio del sufrimiento, ¿no? Casa Solevo da Sofrenza. Importante eso, era una casa. La definición que le daba era de casa. El 19 de mayo de 1947 comenzaron a preparar el terreno con explosivos en la pétrea montaña y desde el principio comenzaron a llegar ríos de dinero para la obra. Ustedes ven cómo el Padre Pío sabe que lo que se ha recibido gratis se da gratis, como es evidente. Sin embargo, él pide dinero y muchísimo dinero para llevar a cabo su obra. Porque es legítimo hacerlo así. Y muchas personas empiezan a darle porque sabían que iba a ser para el bien de muchísimas almas. Podemos decirlo así, yo doy un poco de dinero y ese dinero podría hacer bien a alguien, ¿cierto? Pero si yo lo doy al Padre Pío, si yo lo doy a aquellos que pueden hacer un bien a las almas gigantesco, puedo hacer muchísimo más. Un ejemplo que yo solamente voy a dar. Digamos que yo doy una donación, ¿cierto? Y esa donación yo la doy a un pobre. Entonces, esa persona pobre puede comer, bueno, es muy provechoso y hay que hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasa si yo esa misma donación la doy a una persona que haga apostolado? Por ejemplo, aquí como el Padre Pío, que hacemos apostolado. ¿Qué pasa con esa ayuda? Que esa ayuda hace que nuestro canal siga creciendo, que podemos hacer muchas más cosas. Una de ellas, difundir la imagen del Padre Pío por todo lugar. Cubrir los costos de la impresión, del envío, por ejemplo. Y resulta que le llega una persona que se le da a un familiar y el familiar resulta que no cree en Dios, ve la imagen, le causa curiosidad, investiga y al fin termina convirtiéndose y teniendo una gran devoción al Padre Pío. Y resulta que este señor es el dueño de una gran empresa, una empresa digamos que hace colchones. Y él empieza a hacer una donación mensual de 30, de 100, de 1.000.000 de colchones para una fundación que atiende a los pobres. ¿Entienden cómo es que funciona? Así con el Padre Pío sucedió. ¿Por qué? Porque él empieza a reunir dinero y empiezan a venir dinero de todas partes, millones de personas, dice el texto. Millones de personas que empiezan a dar donaciones. Y entonces, me perdí. Bueno. Llegan ríos de dinero para la obra. Curioso, el Padre Peña lo dice así, sin ningún respeto humano. Ríos de dinero, porque era necesario ríos de dinero para que esa obra se llevara a cabo. Tuvo que pedir al Papa la exoneración del voto de pobreza para poder ser el administrador del dinero. Él vio que había un problema. Yo soy un fraile, tengo voto de pobreza, pero tengo que administrar este dinero. Si yo lo administro, estaría violando el voto de pobreza. Así que le pide al Papa que le permita momentáneamente exonerarse del voto de pobreza para poder administrar el dinero. Lo que concedió gustoso el Papa Pío XII. Un paso importantísimo en la ejecución de las obras de la clínica Solievo, llamada la Catedral de la Caridad, fue el apoyo brindado por Bárbara Ward. Miren lo que estamos hablando. Cómo Dios va suscitando ciertas almas por medio de una pequeña ayuda, de una pequeña oración, de un pequeño acto como darle me gusta, suscribirse, comentar. Esto puede llegar a otras personas, como es el caso de Bárbara Ward. No lo estoy pronunciando bien seguramente, pero ella es una inglesa. Redactora del periódico The Economist de Londres. Llegó a San Giovanni Rotondo a conocer al Padre Pío y vio que con 20 trabajadores estaba abriendo un camino para la construcción de la gran obra. Preguntó y el Padre Pío respondió que necesitaban unos 400 millones de liras. Es una cantidad gigantesca. Porque para las obras grandes
se necesitan muchos recursos. ¿Pero por qué se necesitan tantos recursos? Precisamente porque son obras grandes, pero son obras grandes porque lo que se quiere es dar gloria a Dios grande. Eso es algo que, si no me equivoco, San Ignacio tenía como consigna: ad majora gloria o Dei gloriam, o sea, mayor gloria de Dios. Que si nosotros vamos a hacer algo, lo hagamos en grande. Y aquí en el Padre Pío queremos también hacer una obra en grande, porque tenemos que salvar las almas y dar gloria a Dios en grande. Bueno, entonces el Padre Pío quería dar gloria a Dios en grande con esa casa del sufrimiento, y le dice a ella: necesitamos 400 millones de liras. Ella le pidió que rezara por una gracia especial. Ella era católica, pero su novio era protestante y quería que se convirtiera. Esto es algo muy bonito. Ella no quería que él siguiera siendo protestante, sino que quería convertirse, que dejara el error y volviera a la fe verdadera. El padre le respondió, el Padre Pío: sí, si el Señor quiere, se convertirá. Es una respuesta que a ella no le gustó. Y él dice: y si el Señor quiere, ahora mismo se va a convertir, ¿no? La señorita se quedó satisfecha con la respuesta, no quedó satisfecha con la respuesta, pero al regresar a Londres se dio con la sorpresa de que el mismo día y a la misma hora en que ella habló con el Padre Pío, se había convertido y bautizado su novio como católico. Sorprendente, un milagro basado en la confianza que el Padre Pío tenía en Dios, y que era necesario porque así ella iba a ayudar al Padre Pío para conseguir ese recurso. Ustedes ven cómo Dios en su providencia todo lo va poniendo para que se pueda hacer el bien. Ella reconoció que era un milagro y como agradecimiento le pidió al novio ir a visitar y agradecer al Padre Pío personalmente. Y él era un admirante muy reconocido, él era un australiano. Mientras el Padre Pío estaba vivo, visitaba, entonces aquí entra el Padre Pío en cuanto a lo que él quería de ese hospital. Cuando él estaba vivo, visitaba frecuentemente a los enfermos de la clínica. A veces les daba la bendición eucarística y en algunas pocas ocasiones les celebró la misa, porque era complicado. Pero trataba de animar a todos. Algunos testigos refieren milagros patentes realizados por el Padre Pío en algunos enfermos. Para él lo más importante era la parte espiritual. Aquí hemos visto varios videos donde hablamos de los consejos del Padre Pío para los que están sufriendo en este momento de coronavirus, porque nosotros nos estamos protegiendo, estamos en cuarentena. Yo pregunto, no está mal estar ahorita en cuarentena porque debemos impedir que el virus se siga propagando tan rápido y todo. Sin embargo, ¿cuál es lo que más se escucha en las noticias en todo lugar, incluso en los comentarios de la propia gente? Lo que más se escucha es: tenemos que protegernos porque este virus nos puede contaminar y matarnos. Es decir, cuidemos el cuerpo, pero la parte espiritual, el Padre Pío decía, lo más importante es la parte espiritual. Llevar a los enfermos a Dios. Cuenta el Padre Mariano Paladino que un día el Padre Pío, mirando por la ventana del pasillo de la casa Solievo de la Sofrenza, le dijo al Padre Michelangelo, o sea, de San Miguel, lo siguiente: aquí vemos cómo para el Padre Pío es más importante la parte espiritual, tanto así como para decir esto: mira esta obra, bella y funcional, o sea, es para Dios, y como es para Dios también es funcional, buenos médicos, los aparatos de muy buen rendimiento, etc. Me ha costado muchas lágrimas y sacrificios realmente, pero si pudiera evitar allá adentro un solo pecado mortal, o sea, si él, Dios le revelase, bueno, puedes evitar un solo pecado mortal en ese hospital si lo desapareces. Entonces el Padre Pío dice: no dudaría ahora mismo de encender un fósforo y quemarla. Su obra, ¿no? Así. Alguien diría, pero demasiado. Sí, demasiado. Porque lo más importante es el alma, no el cuerpo.
Porque lo más importante es ciertamente sanarnos en el cuerpo, que es importante, pero lo más importante es el alma, es la parte espiritual. Nosotros ahora tenemos miedo y la gente a veces escribe por el WhatsApp, por el Facebook, no sé qué, diciendo cuidado, cuidado, no salga, no sea responsable. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso para el pecado? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a alguien que está en pecado, un familiar nuestro, un hijo, un hermano, los propios padres, lo que sea, que están en pecado, que de pronto no están casados o que hasta va a cometer un aborto, etcétera, etcétera? Toda clase de pecados, envidia, mentira. Simplemente lo dejamos pasar. Pero ahorita que llega el coronavirus, mucha gente dice, no, cuidado, no seas irresponsable, no salgas de casa. Eso sí no lo dejamos pasar. Pero el pecado, ese sí lo dejamos pasar. Yo soy fuerte ahí porque el Padre Pío, necesito que se entienda lo que el Padre Pío dijo. Si en este hospital se cometiera un solo pecado mortal y yo pudiera evitar que se cometiera con el hecho de quemarlo, lo quemaría y se acabó. Así es. Es fuerte, pero así es el Padre Pío. Algo interesante, dice el padre, el autor, que es el padre Ángel Peña, dice, algo interesante de anotar es que el Padre Pío quería que fuera no un hospital, como cualquier otro, sino una casa. Ancianos abandonados, pacientes que escapan. Los hospitales de hoy, y yo agradezco inmensamente y oro por todos los por todas las enfermeras, todos los enfermeros, sí, los médicos, doctores, etcétera, todos los que están en los hospitales o fuera de ellos y que cumplen esta función tan bella que es una vocación para ellos. Agradezco inmensamente. Sin embargo, los hospitales en la configuración de hoy no son lo que el Padre Pío quería. Y por eso la gente escapa. Y por eso también fuera la gente abandona a los ancianos y los dejan hasta abandonados y muertos. ¿Por qué? Porque el Padre Pío quería una casa. Los hospitales de hoy tristemente ya no son una casa. Antes las órdenes religiosas eran las que estaban encargadas de los hospitales. Ahora lastimosamente no es así. Entonces él quería una casa, un hogar clínica, un lugar donde los enfermos se sintieran a gusto y estuvieran fortalecidos con los auxilios de la religión. Es decir, un hospital que ante todo tuviese la fe, tuviese a nuestro Señor allí. Hoy en día hay hospitales que tienen capellanía, que a veces funciona, a veces no. Los médicos ni siquiera aconsejan la capellanía, no todos, pero muchos, o simplemente no la tienen. El Padre Pío quería un lugar donde hubiera auxilio religioso antes que nada. Por eso la gente escapa. Por eso la gente afuera abandona a sus ancianos, los abandonan los cadáveres de sus propios, hasta padres, abuelos, pensemos en eso. ¿Por qué? Porque la religión, la fe, se nos ha hecho de lado porque ahorita tenemos que concentrarnos en hacer una cuarentena solamente y lavarnos las manos, pero no pensamos en que necesitamos también el alimento espiritual. ¿Qué decía el Padre Pío sobre eso? En el enfermo está Jesús que sufre. En el enfermo pobre está Jesús 2 veces, por ser pobre, por ser enfermo. Y quiso el Padre Pío que esa clínica fuera de lo mejor. Por eso actualmente es uno de los mejores hospitales de Italia, que va en vanguardia con todos los adelantos modernos de la ciencia. Y el Padre Pío quería que ante todo, fuese un hogar, donde el pilar de ese hogar fuera la religión. Imaginémonos un hospital que es un hogar y que el pilar de ese hogar es la fe de nuestro Señor, es la fe verdadera. Allí nosotros podemos decir que realmente se hace un apostolado de curación. Ahorita lo que hacemos es paliativos de la enfermedad, pero las almas, ¿qué? Los pacientes escapan, los ancianos son abandonados. Pidámosle al Padre Pío que Él nos permita, si nosotros somos médicos, doctores, si usted que me escucha cumple esa función, o algunos de sus seres queridos, etcétera, tiene esa función, pidamos al Padre Pío que les ayude a que en la medida de lo posible o en la medida de lo imposible también, ellos hagan de su oficio, de su hospital, etcétera, un hogar. Y ante todo lleven a Dios
a los enfermos, que es el punto más esencial. Llevémoslo también nosotros, llevemos la devoción del Padre Pío a todo lugar. ¿Y cómo la podemos llevar? Dándole me gusta a este video, compartiendo este video, inscribiéndose a la Santa Misa, que es gratuita para todos aquellos que se suscriban y le den a la campanita. Y además que ustedes me comenten cómo se imaginan ustedes si todos los hospitales del mundo fueran como el Hospital del Padre Pío. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería el mundo? Eso me lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a seguir hablando del Padre Pío durante esta cuarentena, vamos a conocerlo más profundamente y sobre todo vamos a pedir su intercesión en estos momentos tan difíciles. Por el momento yo les ruego su oración y prometo también mi oración y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.